Bienvenidos al Rincón del Historiador, un podcast sobre historia, eh, con sus locutores Aldo Antonio Ortega. Y Marco Antonio Vázquez Romero. El día de hoy hablaremos sobre dos libros clásicos escritos por Homero, un pensador de la antigüedad, la Ilíada y la Odisea. Cabe aclarar que estos textos, estas rapsodias cuentan una mitología excepcional que a partir de su tiempo fueron muy adelantadas, ¿no lo crees, Aldo? Sí, bastante, porque fueron de las primeras veces que pudimos plasmar una historia a partir, porque recordemos que antes de que existieran estos dos libros, la historia que vamos a narrar hoy iba contada a partir de los cantantes, de los que contaban en los pueblos, y esta fue la primera vez en el que Homero dijo, pues aquí vamos ya a escribir lo que vendría siendo lo que realmente pasó, la historia, ya escrita en un libro para que quede a la posteridad. Empecemos. Muy bien. Según su autor Homero, la Ilíada trata sobre la cólera humana, de sus causas, sus consecuencias y su apaciguamiento. Todo esto tiene como ambiente de fondo el último de la toma de Troya, también conocida como Ilión entre los griegos. A continuación haremos un resumen de esta historia que narra. Y continuemos. El poema épico comienza con Cisés suplicándole a Agamenón que le devuelva a su hija Criseida, tomada como botín de guerra. Agamenón, líder de los arqueos, o sea, los griegos, rechaza el pedido con palabras ásperas, ante el cual Cires no tiene otra opción que retirarse entristecido. Al ver esta situación, el dios Apolo se enfurece y ataca a los arqueos con flechas ardientes. Los arqueos, que no sabían por qué estaban siendo atacados, consultaban a un vidente para averiguarlo. Y les decía que la única forma de parar el ataque es devolviendo a Criseida a su padre, así como surge una disputa entre los dos líderes del ejército arqueo, Aquiles y Agamenón. ¿Te imaginas? Pues yo pienso que cualquier padre haría eso por su hija, obviamente. No creo que fuera tan inhumano para dejarla. Es que sí, o sea, estás quitándole una hija a un padre. Todos sabemos que un padre haría lo que sea por su hija. Y es entendible porque, o sea, le robaron a su hija. Es entendible que le estén suplicando. Y aquí yo creo que ya están empezando lo bueno, ya que ya metimos a dos personajes que van a ser muy importantes en esta historia, Agamenón y Aquiles. Sí, obviamente pues esas personas son referentes a este tema. Creo que tienen una importancia muy, muy interesante y continuemos. Resulta que Aquiles había recibido una doncella llamada Briseida como recompensa de combate. Sin embargo, Agamenón, haciendo gala de su poder, decide quitársela para compensar la pérdida de Criseida. Resintiendo por este arrebatamiento, luego de haber sido contenido por la diosa Atenea, Aquiles se niega a seguir colaborando con el ataque a Troya y retira su tropa de Mirmiones. Los troyanos aprovechan esta situación y empiezan a obtener victorias. Ante esta adversidad, Agamenón le devuelve a Aquiles su esclava con la intención de que vuelva al combate. Sin embargo, el orgullo de Aquiles no accede a la petición. Pues como bien ya vimos, Aquiles dice, me quitaste a mi esclava, a mi doncella. Pues no, como ves, ya no voy a pelear, la neta. Yo ya me paré. Entonces Agamenón se dice, güey, si te necesito, o sea, mira, toma a tu mujer, a tu esclava, a tu doncella, para poder volver a la pelea. Y dice, no, me insultaste, güey. Me insultaste, no voy a volver, aunque me la devuelvas, no voy a devolver. Bueno, prosiguiendo. El mejor amigo de Aquiles, Patroclo, le suplica que le preste sus armas, logrando así liderar al ejército de los Mirmidones en un ataque a los troyanos. De esta forma, Patroclo es matado por Héctor, hijo del rey Priamo de Troya. Aquí podemos ver que, ante la negativa de Aquiles a entrar a la guerra, Patroclo le dice, ok, tal vez no entres a la guerra, pero sé que tú tienes armas muy poderosas, préstamelas, dame tu armadura y tus armas y yo lucharé con ellas. Y como si han leído el libro, saben que Héctor dice, ese es Aquiles, voy a matar a Aquiles, y termina matando, lo cual es un error al final de esta historia. Creo que obviamente cuando vas a la guerra y tratas de pelear por algo, tienes que llevar o los mejores hombres, las mejores armaduras para poder ganar y desequilibrar la balanza. Y creo que en esta parte lo estamos viendo. De hecho sí, como dice un buen dicho antiguo, gana la guerra el que tenga el juguete más grande.
Exacto. Ok, prosiguiendo. Aquiles se queda muy afligido por el dolor de haber perdido a su mejor amigo. De hecho, este suceso cambia el curso de la guerra. El líder de los Myrmidones deja al lado su conflicto con Agamenón y para perseguir el deseo de venganza contra Héctor. Héctor esperó a que Aquiles en soledad, listo para luchar. De un lado estaba el guerrero más temido del ejército troyano, y del otro el mejor combatiente de los aqueos, ampliamente conocido por su ferocidad. Aquí, en esta parte, vemos dos bestias peleando, dos leyendas confrontándose una tras otra. Aquiles, el guerrero más formidable de los troyanos, contra Héctor, el más formidable de los griegos. Creo que ya se están enfrentando dos potencias de guerra. Creo que eso es lo que tiene la importancia en esto. Y analizando el texto, la parte que llevamos, creo que se nota, si han leído el libro, una ventaja y una desventaja. Aunque se vea muy parejo, creo que tiene la balanza 1. Entonces, continuemos. Sí. Era tal la fama de Aquiles que al verlo llegar, Héctor escapa corriendo lleno de miedo, llegando a dar 3 vueltas alrededor de la ciudad de Troya. El guerrero aqueo lo persigue frenéticamente hasta que finalmente Héctor deja de correr y decide enfrentarlo. Mientras se suscitaba la batalla, Aquiles atraviesa la garganta de Héctor con su lanza. Mientras estaba muriendo, el guerrero troyano le pide un funeral honorable. Sin embargo, Aquiles, aún todavía con la venganza todavía fresca, toma el cuerpo de su antiguo enemigo y lo empieza a arrastrar alrededor de toda la ciudad. Y después le niega el cuerpo de Héctor a su familia. Creo que, hablando de ese tema, creo que lo peor para la familia es no recuperar el cuerpo de esa persona, porque actualmente lo vemos que, tocando esos temas, las personas que desaparecen o simplemente ya no las encuentras, es un dolor que no se puede explicar a simple vista, porque no estás con ese pendiente realmente, y darle su santo sepulcro en esta época y anteriormente en el ritual que hacían para poderlo tener en paz y poder ya sea irse o con su dios o con otro tipo de personas. Sí, es bastante feo lo que hace Aquiles, porque sí podría haber asesinado a su mejor amigo, pero mismo Aquiles pudo recuperar el cuerpo de Patroclo. Y pues le pudo hacer darle todo. Aquiles aquí le está negando a la familia de Héctor, pues ese dolor, ese sentimiento de quiero ver a mi hijo, al menos quiero tener su cuerpo para velarlo y tener un funeral. Aquiles está negándose. No solamente se le está negando, también está humillando el cuerpo de Héctor al empezar a arrastrarlo durante toda la ciudad. O sea, eso es increíblemente horrible. Y en sí eso pues fuera lo más terrible. Yo pienso que después de una derrota, que te humillen de esa manera, siento que también tiene graves consecuencias sobre eso. Bastante, la verdad. Pero prosiguiendo con esta historia, tras el funeral de Patroclo, que contó con sacrificios y juegos en los que se repartieron premios, Aquiles todavía continúa amedrentando a los troyanos con el maltrato del cadáver de Héctor. Finalmente, el viejo rey Príamo se presenta solo ante las naves arqueas para suplicar la devolución del cadáver de su hijo. Conmovido ante este acto, Aquiles decide acceder a la petición. El combatiente arqueo siente afinidad por Príamo, porque también está triste por la muerte de su ser querido Patroclo. La Ilíada concluye con un abrazo y una tregua entre las dos, en la que se da el funeral de Héctor. Como pudimos ver en esta pequeña historia, obviamente es una batalla entre dos. Básicamente estamos hablando de la pelea entre dos bestias, entre dos guerreros muy afines en un proceso de la guerra troyana. Como podemos ver, es la batalla de Aquiles contra Héctor. Como ya acabamos de ver, Aquiles terminó ganando, pero no solamente terminó ganando la batalla, sino que terminó humillando completamente a su rival, póstumo a su muerte, hasta que llegó el padre de él, y él mismo notó que él tenía el mismo dolor que él sentía por Patroclo, su amigo, y pues al final terminó siendo tal vez algo melancólico, como Aquiles y el rey Príamo comparten ese sentimiento los dos de haber perdido un ser querido por esta guerra. Ok. Así concluye la Odisea. Y continuamos con la Odisea.
Creo que te equivocaste, compañero. Sí, ahí hubo un pequeño error, leí otro título. Ok, pero ok. La siguiente historia es la Odisea. Esta nos va a contar la historia de otro personaje. Bueno, muy importante. Y cual tiene una historia muy fantástica, llena de eventos muy surreales, muy interesantes. Y una historia de amor. Básicamente, esto es una historia muy de amor y cómo él se le es fiel a una pareja a otra. ¿Qué historia estoy hablando? Pues estoy hablando de la Odisea, la cual me va a narrar el compañero locutor Marco. Ok, empecemos con la Odisea. La Odisea empieza en Grecia años después de la guerra de Troya. Odiseo u Ulises, la versión latinizada de su nombre. El rey de Ítica no, no ha logrado volver a casa y muchos creen que está muerto. Sabemos desde el principio, desde cuento, que eso no es la verdad. Se lo llevan preso a la isla de la diosa Calipso. De hecho, es prisionero de amor. Además, Poseidón, el dios del mar, no está contento con Odiseo y esto no está dispuesto a dejar a volver a casa. Pues sí, aquí como podemos ver, esta es una pequeña ambientación de lo que vamos a ver con Odiseo. Odiseo está siendo aprisionado por la diosa Calipso, ya que, como sabemos, esta se enamoró de Odiseo porque, según describe el libro, Odiseo era un hombre atractivo, muy guapo, fuerte, estoico. Y pues, si lo de Poseidón es interesante porque en la historia también se cuenta que Odiseo dejó ciego a uno de sus hijos, un cíclope, eh, por, por una broma que le hizo, ya que Odiseo lo embriagó y después le apuñaló el ojo. Y entonces el cíclope fue a pedir ayuda y le preguntaron a sus amigos cíclopes, ¿quién te apuñaló el ojo? Odiseo le había mentido diciendo que su nombre era Nadie. O sea, nadie le dijo. No, por eso nadie. No, el nombre, el nombre de Odiseo era Nadie. Entonces el único que respondió Nadie me apuñaló el ojo. Y pues una pequeña distorsión de la realidad. Creo que cuando hablamos de amor en ciertas películas, creo que es el punto clave que dices, ok, si es de amor, creo que va a estar buena por parte. Sí, obviamente hay conflicto entre personas que están en su alrededor y creo que es lo que más llega a funcionar en las historias. Bastante, de hecho eso es cierto, o sea, para que sepan, esta historia es una historia de amor completamente, como Odiseo lucha contra mil y un cosas para volver a Ítaca, su ciudad natal, y como quiere volver a ver a su esposa. También hay una gran historia con la esposa, pero eso lo veremos más adelante. Ok, continuemos. En Ítaca, la esposa de Odiseo, Penélope, es asedida de pretendientes que quieren casarse con ella ahora que su esposo no está. La Odisea, la diosa Atenea, quien ha sido siempre amiga de Odiseo, guió a su hijo Telemaco a que vaya a buscar de información sobre su padre. Pues sí, ahí ya un día pidiéndole a su hijo Telemaco, hijo de Odiseo, que vaya a buscar a su padre. Y no, pues también se describió que Penélope y esposa de Odiseo era la mujer más atractiva de todo Ítaca. Pues para tener tantos pretendientes creo que... Pero que sí. Aclaremos que en su tiempo acciones o facciones que tenían las mujeres hacia la belleza. Actualmente es muy diferente como lo vemos anteriormente. Creo que esa es la diferencia, porque anteriormente cualquier defectito que tenían ya lo veían como un rasgo fino y actualmente lo vemos como un rasgo horrible. Bueno. Y eso es lo chistoso, pues, sí. En ese sentido. Incluso creo que en las culturas mesoamericanas, un paréntesis en eso, decían que las ciertas cicatrices o ciertos rasgos eran dignos de dioses y de poderosos guerreros, y creo que eso, a bases de la historia, creo que llama muchísimo la atención que una persona pueda presumir algo, una cicatriz o un defecto, y que sea reconocido por ese defecto, ya sea una rajada, un desmembramiento, incluso creo que parte emocional en ese sentido,
Y no sé qué opinas tú, Aldo, si estoy en lo correcto. De hecho, sí es bastante interesante también con las culturas mesoamericanas esto de lo de los estereotipos de belleza, ya que en la cultura mesoamericana un cuerpo muy definido y unos, hablando de las mujeres obviamente, unos pechos bastante grandes eran como más atractivos, no era porque estética, sino más bien por la función que tenían, ya que el hombre veía que esta mujer me puede alimentar bien a mis hijos y tiene el cuerpo como para parir hijos. Entonces ahí como que se daba. También los hombres, es musculoso, tiene buenos Sí, no hombros. tampoco dejemos en parte eso, que también las mujeres buscaban También, al hombre o sea, más definido, recordemos que ahí, o sea, no, o sea, obviamente buscaban al hombre que se veía que le iba a dar buenos genes a su hijo. El hombre Sí, con mucha obviamente. espalda, que se veía que tenía fuerza, que era buen guerrero y esas cosas. Y para tener lo que ellos decían que era el mejor guerrero que se pudiera tener. O sea, obviamente, como nos han enseñado, sí llegaba un punto en el que la mujer ya cuando estaba muy vieja se le degradaba un poco, ya que no podía tener hijos. Y que conste que estamos hablando del contexto de esos tiempos. La mujer en esos tiempos lo único para lo que servía, además de la alimentación y esas cosas, era para procrear descendientes. Creo que en todas las historias va a haber ese tipo de estereotipos. Y continuando con esta... Sí, porque nos alargamos mucho. Creo que sí. Americanos. Bueno, van. Primero, Telemaco va a Pilatos para visitar al rey Néstor, que le da una buena acogida. Le da de comer y le dice que vaya a ver al rey Menelao en Esparta. El príncipe itaquense lo hace y se entera de que su padre está vivo y de que es prisionero en la isla de Calipso. Oímos muchas veces la historia del hermano de Menelao, el rey Agamenón, quien fue asesinado por su esposa infiel y su amante. Vaya, su hijo Orestes, que se venga de ellos. Esto no es importante para la trama, sino que es un punto temático importante en lo épico que cuenta la venganza y la lealtad. Sí, como aquí acabamos de ver, volvió uno de los personajes que habíamos mencionado en la anterior historia, la de la Ilíada, Agamenón. Como ya vimos cuál fue el trágico destino de asesinado por su esposa infiel y su amante. Te digo, cuando hablan de amores, que va a estar aquí, buena aquí estuvo buena, ya ya vemos que aquí hay mucho amor y que tal parece que a Agamenón lo que faltó fue fidelidad por su parte de su esposa. Y qué triste el final de este gran personaje de la Ilíada. Continuemos. Mientras tanto, en Ítaca, los pretendientes hacían planes de matar a Telemaco. Cuando vuelva, había mucha tensión, obviamente, pues. Y en los Olimpos, donde los dioses pasaban el rato, Atenea le ruega a su padre Zeus, el rey de los dioses, que tenga piedad de Odiseo y que haga que Calipso lo deje marcharse. Zeus lo hace y Odiseo emprende un viaje. Pronto, con muchas quejas de Calipso, la balsa de Odiseo se choca con la orilla de tierra de los Feacios, donde lo ayuda Atenea, quien hace de la princesa, se enamora de Odiseo y que convence a sus padres que le den comida y refugio. A cambio, por su ayuda, los felicios le piden que cuente su historia, y aquí comienza el largo cuento de las aventuras de Odiseo durante los años posteriores a la guerra. Aquí ya vamos empezando, Odiseo ya salió de las garras, se podría decir, del aprisionamiento de Calipso, y pues ya podemos ver como aquí ya vamos a empezar a oír esta magnífica historia que la verdad, si te estoy diciendo en mi humilde opinión, es una de las más geniales, es súper interesantes, súper increíbles cómo cuentan mitológicamente muchos sucesos y cómo Odiseo va pasando por diferentes pruebas. Está bastante interesante y pues aquí viene una parte muy genial de esta historia. Odiseo salió de la guerra de Troya con una nave llena de itaquenses. Primero llegaron a una tierra extranjera y saquearon el pueblo. Unos días de tormenta más tarde llegó a la tierra de los lotofagos, donde los hombres comen el loto y se olvidan de sus casas y sus familias. Es bastante interesante, ya aquí vemos lo que vendría siendo la otra parte de la guerra de Troya, como Odiseo. Cabe aclarar
Si ustedes, y claro que quien esté oyendo esto se va a estar preguntando, oye, no estás mencionando el caballo de Troya, este mítico, esta mítica táctica que usan los troyanos para adentrarse en las filas enemigas. ¿Y por qué no lo mencionamos? Porque Homero no lo hizo. Exacto. Homero en esta historia no cuenta el caballo de Troya, por eso no lo estamos mencionando en esta historia. Creo que para Homero, si no lo puso es porque algo tenía en mente o realmente no le pareció algo que fuera acorde a su historia y creo que por eso no lo puso, pero la última palabra pues la tiene Homero. Lastimosamente ya no le podemos preguntar porque pues ya hace mucho que falleció, obviamente. O tal vez otra teoría es que muchos dicen, historiadores cuentan de que tal vez esta estrategia es un mito. O sea, que tal vez no pasó, que tal vez fue una exageración, pero bueno, continuando con la historia. Luego a la isla de los cíclopes, monstruos enormes con un solo ojo, por desgracia los itaceses se encuentran en la cueva de uno de los monstruos, quien bloquea la salida con una piedra grande y come a alguno de los hombres que iban. Odiseo, sin embargo, mantiene la calma y le dice al cíclope que su nombre es Nadie. Lo que mencionabas. Ok. Lo emborracha y el monstruo se duerme en la noche. Odiseo y sus compañeros infilan un palo grande y ciegan al Polífemo con él. El monstruo llama a los otros. Nadie me ha arruinado. Sí, esa parte da mucha risa en la historia de cómo el cíclope está ciego, sangrando del ojo y dice, nadie me ha arruinado, y los demás... Pues tal parece que sí. Pero ¿quién fue? O sea, ¿quién fue? O sea, es como cuando los niños se pelean y le dicen quién fue y no te dice y hasta como que da coraje de decir, ok, dime quién fue para poderlo... Mínimo descríbeme quién fue. Pero si te dice nadie... Nadie, pues... No, ¿cuánta información me estás dando? No, la verdad sí creo que esta parte sí me ha dado parte de risa. A lo mejor a ustedes no, oyentes, pero... A nosotros sí, la verdad, sí nos dio un poco más de risa. Continuemos, lo cual lo hace pensar que nadie ha lastimado a su compañero. Tal es una inteligencia de Odiseo. Creo que ahí sacó ventaja. La neta, obviamente. Sí. Es una buena estrategia de engañar a tu enemigo, decirle, no me llamo Nadie, y atacarlo, así pues no van a saber nunca quién fue. Sí, la verdad, muy inteligente su parte. Muy inteligente la táctica. Pues todavía queda el problema de salir de la cueva. Odiseo ata a sus hombres a los estómagos de las ovejas de Polífemo. Cuando el cíclope mueve la piedra para dejar que salga el rebaño, toca los dorsos de las ovejas para asegurar que no hay nadie escapando. Y así lo engañan otra vez. Por desgracia, cuando está huyendo en su nave, Odiseo revela su nombre. Mientras se mofa del cíclope, obviamente, pues tiene que pasar. Si te estás engañando a alguien, obviamente te vas a mofar de esa persona. Creo que es la táctica más buena entre las personas y la más humillante para que se la está aplicando, ¿cierto? Sí, siendo sinceros, sí, la verdad. Resulta que Polífemo es el hijo de Poseidón y ora a su padre, el dios del mar, y él le pide que Odiseo sufra y que sufra más, que pierda a sus compañeros y que tal vez muera. Esta es la razón por la que Poseidón odia a Odiseo tanto. Sí, ya habíamos comentado esto, que esta es la razón de por qué Poseidón está muy enojado con Odiseo, porque lastimó a uno de sus hijos, a Polifemo, uno de los cíclopes. Wow. Y pues obviamente, o sea, ¿y de qué manera? No, de qué manera lo humilló. O sea, primero se mofó de él, diciéndole me llamo Nadie, y después se escapa, o sea, le engañó 2 veces, con razón, hasta yo hubiera dicho, no, pues obviamente, sí, algo que sí me da un poco de risa. Es igual como actualmente si le va a un equipo de fútbol y van perdiendo 4-0 y ya las señores y todo ya están bailando, cantando y riéndose de uno, pues obviamente le va a doler. Creo que sí, eso pasa en la vida actual, pero continuando con la Odisea, dice, Odiseo sigue con su historia. Él y sus compañeros llegan a la isla de Éolo, el dios de los vientos. Éolo los ayuda y pone todos los vientos menos el poniente en una bolsa, de modo que los marinos vayan directamente a Ítaca. Por desgracia, Odiseo no les dice a sus compañeros qué hay en la bolsa. Creen que es un tesoro y lo abren.
durante el viaje de vuelta y se ven que el enfrentamiento a tempestades de nuevo, a 8 a las vez, de hecho. Eso sonó medio raro, pero Sí, a las 8 a la vez de hoy, de hecho. creo que es medio raro, pero Bueno. continuemos. Luego llegan a la tierra de Circe, una hechicera que vierte a muchos de los hombres en cerdos. Con la ayuda de los dioses, Odiseo logra convertirlos en hombre de nuevo y hace el amor con Circe. Ay, güey. Eso sí, no me lo esperaba de, aquí aprovechando que estamos aquí. Sí, hay que sacar ventaja. Por un año, uno de sus compañeros le pregunta, ¿y ¿Ya ya irnos? podemos irnos? Y Odiseo dice, sí. Con tristeza, Circe le dice que ahora tienen que bajar al inframundo para recibir los consejos del profeta Tiresias. Lo hace y Tiresias le profetiza que llegará a su casa, pero con mucha dificultad. Odiseo habla con todas las personas famosas que han muerto, con sus amigos de las guerras Aquiles y Agamenón. Encuentra también el espíritu de su madre, que se murió por la pena que le causó a la larga ausencia de su hijo. Creo que pues ahí tocamos un tema que creo que para vida real es algo terrible, que la madre llore la pérdida de una persona, y creo que ahí lo está demostrando. Sí, es bastante triste ese tema, sí es un poco más aquí en lo que viene siendo México, como muchas madres le lloran a sus hijos de que nunca vuelven, y pues sí, sí he visto casos de madres que pues, mueren de pena, de nunca volver a ver a sus hijos. Podemos mencionar mil casos que han pasado aquí. Pero ese no es nuestro tema. Ese no es el tema ahorita, pero solamente de saber que mínimo aquí en México comprendemos mucho ese sentimiento de dolor. Y creo que en este tipo de rapsodias, de historias, de leyendas, creo que en parte, y eso también se ve, que actualmente no sabemos si hay algo más allá que nos pueda reconectar con las personas que ya hemos perdido, y aquí nos lo está afirmando en esa mitología, que hay un lugar donde se encuentra con sus amigos, con su mamá, y actualmente uno se queda con ese pensamiento de no saber si hay algo más de la vida, y creo que aquí nos lo está mencionando. Obviamente pues es parte de un mito, no lo sabemos en realidad, pero continuemos. Los itaquenses regresan a la tierra de Circe para pedir consejos sobre cómo deberían navegar las aguas peligrosas. Después del desembarco se muestran con las sirenas mujeres, con monstruos con voces hermosas que pretenden atraer a los marineros hasta su muerte. Odiseo, siempre el primer hombre que las oye cantar y que vivió para contarlo, creo que es un punto muy interesante. Ordena que sus compañeros se tapen los oídos y que lo aten al mástil para que pueda oír la canción de las sirenas. De hecho, aquí vamos a dar un punto muy interesante. Cuando yo te digo sirena, muchos piensan que es una mujer mitad pez, pero no. Aquí en esta historia, las sirenas no son mujeres pez, son como mujeres con alas. ¿Con alas? Como pájaros enormes con cabezas de mujeres bellas, y pues sí cantan muy hermoso y así notizan a los hombres. De hecho, muchas portadas de la Odisea muestran esta escena que acabas de narrar, Odiseo amarrándose al mástil y las sirenas cantando. De hecho, en el libro que yo tengo está esa escena representada. Creo que es muy interesante porque actualmente las escuchamos en el sentido de se escuchan las leyendas que cuentan sobre ellas, pero nadie las ha visto obviamente. Pero ¿te imaginas ir navegando, escuchar una hermosa melodía y de repente ver a mujeres tan hermosas que te hipnotizan, y como estás en esa hipnosis no sabes si vas a morir o no? Obviamente te bloquean tus pensamientos, tu cerebro, y creo que eso es lo que atrae más a ese tipo de mitologías, que puede ser una conciencia muy distinta, pero ¿tú qué opinas? O sea, hablando de ese tipo de temas, ¿crees que es muy impresionante lo que cuentan? Pues de hecho sí, bastante, como la atracción femenina, porque básicamente es esto, como la atracción femenina de un canto puede dejar sin pensamientos a un hombre a tal punto de incluso llevarlo a morir.
a Ujú. causa de eso. O sea, Creo que actualmente la única manera de poderlo, de poder saber si es verdad o no, es que te endulzan los oídos las mujeres y te sacan dinero. aquí En esos temas ya sí, estamos hablando, a muchos nos ha obviamente. pasado. O sea, eso no necesariamente tienes que encontrar a una sirena. Muchas sabemos que muchas mujeres hacen que pues, te endulzan el oído, te dicen Se cositas podría decir bonitas. que ellas son las Y sí, sirenas. hay muchas sirenas de tierra en el mundo. Como predijo Circe, seis itacenses pierden la vida a causa de el Escila, que tiene 6 cabezas. Los marineros apenas se escapan de Caribis, una vorágine enorme que traga el mar y luego lo vomita. Es bastante interesante cómo ya va este Odiseo perdiendo hombres. ¿Mm? Ok, continuando con la historia, ahora yo les voy a narrar lo que sigue. Los itaquenses aterrizan en la isla de Helios, el dios del sol. Allí están sus vacas muy especiales. A pesar de haber recibido varios avisos de no comer las vacas, uno de los tiresidas y otra de Circe lo hacen en lugar de morir de hambre. Vaya. Una muy mala decisión. Todos los hombres mueren en una tormenta, excepto Odiseo, quien se encuentra en la isla de Calipso por los siguientes 7 años. Aquí ya vemos la razón de por qué está con Calipso al principio de esta historia. Y cómo, o sea, y cómo no, esto sí tiene mucho muy horrible de cómo Helios sí les dijo, oigan, tengo 2 vacas, no las toquen, no se las coman, mucho menos no las hagan nada. Eso es obviamente el hambre. Sí, obviamente. Causa mucho de yo tengo hambre y tengo que comer algo y ahí están esas vacas. Quiero comer y pues obviamente Uno cae en la tentación. que hay quien con hambre no termina haciendo eso. Okay. Así termina la historia de Odiseo como la narra a los feacios. Están tan conmovidos que le dan muchos tesoros y lo llevan a Itaca. Una vez ahí, Atenea le pone un disfraz para que pueda enterarse de la situación. Los pretendientes todavía están en su casa, comiendo toda su comida y creando problemas. Y piensan que si quedan bastante tiempo, Penélope tendrá que casarse con uno de ellos. Le pide ayuda a la encargada de sus puercos, Eumeo, quien lo recibe y le da una cama por la noche. Atenea vuela a Esparta para encontrar a Telemaco y llevarlo a casa. Cuando vuelve el príncipe, Odiseo se revela a su hijo. Tras una reunión alegre, Odiseo viaja al palacio, todo disfrazado como mendigo. Habla con Penélope y trata de convencerla de que Odiseo va a volver pronto. Ella no le cree. Se aprovecha esa oportunidad para ver cuáles de los pretendientes aún son fieles y cuáles están del lado de los pretendientes. No manches, o sea, tanto tiempo y seguir. La neta, entonces, la mujer a lo visto valía la pena porque esperar tanto tiempo afuera de su casa, la verdad, creo que... No, hombre, Sí, es que es obviamente. bastante importante. O sea, como eso está un muy buena ejemplo Ujú. de fidelidad. Creo que Como sí. Penélope se esperó a 7 años o más tiempo, porque recordemos que 7 años pasó en la isla de Calíope, pero pasó mucho tiempo también en guerra. Y como Penélope le siguió siendo fiel. También Odiseo, como en vez de huir, siguió buscando cómo volver a Ítaca por Penélope. Es bastante interesante. Pero antes de que todo sea miel sobre hojuelas, ahí va esta parte que dice: Penélope está cansada de esperar tanto y les ofrece una prueba a los pretendientes. Inventa una competencia de fortaleza física y declara que se casará con el ganador. Los pretendientes tienen que encondar el arco de Odiseo y lanzar una flecha por las cabezas de 12 hachas. Muchos pretendientes lo intentaron y no tuvieron éxito. Hasta que Mendigo, es decir, Odiseo, disfrazado, pide la oportunidad de intentarlo, tiene éxito, se quita el disfraz y con ayuda de Telemaco, unos sirvientes leales y la protección de Atenea, mata a todos los pretendientes, más de 100 en una masacre sangrienta. O sea, ¿cuántas personas no hubo? Sí, o sea, como dijimos, hay muchos pretendientes, 100 pretendientes, 100 personas esperando a que Penélope diga ya me voy a casar con uno de ustedes. Y cómo al final, los engañó? cómo los engañó y cómo Odiseo también, pues
también cómo demostró que Sí. era él y cómo, bueno, también nos dice muy poco pasado, cómo asesinó a 100 personas porque Pero querían cualquier casarse con su persona esposa. haría eso por su amada. Por su amada, sí, por el amor, todo. Exacto. Y dice, Odiseo y su esposa se reúnen y todo está bien, pues todavía queda el detalle de Odiseo. Acaba de matar a todos los nobles jóvenes de Ítaca y sus padres están furiosos. Odiseo sale del palacio, se reúne con sus padres Leartes y se esconde mientras los padres buscan la venganza. Parece que habrá más violencia, pero Atenea acude y pide que todos dejen de pelearse. Esto les parece una buena idea y al final vuelve la paz en Ítaca. Vaya, qué final, la verdad. Sí, es bastante interesante. Algo que no contamos y es un detalle muy bonito. No sé si se acuerdan de la historia de Hachiko. No sé, esa mítica película. Hubo algo muy parecido en esta historia. No se contó aquí, pero es un buen punto. Como Odiseo al llegar, muchos no lo reconocen, pero una persona, alguien sí, su perro, que ya está súper viejo, o sea, Sí, muy, pues muy viejo el perro. Y tantos años que lo esperó. único que hace es que se reconoce a Odiseo por el olor y le mueve un poco la cola, y después de moverle la cola y ver que devolvió a su dueño, pues se Vaya. muere. Creo que ahí aclaramos lo de que el perro es el mejor amigo del hombre, lo estamos viendo y escuchando y creo que eso habla muy bien de ellos y pues al final quedaron juntos. Creo que es una historia que merecía el final feliz como muchos cuentos están y pues aquí y para dar finalizado esta plática queremos agradecer al maestro Alejandro Irineo por darnos clases, decirle que nos gustó mucho su clase, que yo de mi parte no participé tanto, pero creo que sus clases fueron una de las mejores que he tenido y agradecerle y si hay otras clases, ojalá y con permiso de usted pues pueda tomar clases con usted y me lleve a buenos lugares de estudio. ¿Tú qué opinas, Aldo? Sí, muchas gracias al profesor Irineo. Sus temas, los libros que nos puso a leer, cómo lo explicamos. Gracias a él aprendí muchísimas cosas que no sabía de la Grecia, de Roma. Y todas esas historias, la verdad, me encantó cómo se planteó y cómo hicimos las clases. La verdad, sí, yo planteo ver si vuelvo a tener clases con él y cómo para poder seguir, porque la neta ese profe me gustó mucho. Y bueno, pues dando conclusión, que estos dos libros están bastante interesantes. Cómo la Ilíada nos cuenta la historia de la guerra y cómo al final finalizamos con el pleito entre Héctor y Aquiles. Me pareció una historia bastante increíble. Y cómo la Odisea nos cuenta esta historia muy de amor, o esta historia de cómo un hombre, Odiseo, lejos de su nación Ítaca, lucha contra todo para volver a estar con su esposa, y cómo su esposa lo sigue esperando después de tanto tiempo de no haberlo visto. Está bastante interesante, muy bonita la historia y muy interesante. Me gustó como Homero la contó. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.